Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el nuevo número 32, siguiendo la historia canónica del Lord de los Sith entre los sucesos del Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Esto con una nueva portada, Masters, trayéndonos al Lord de los Sith en su misión por recuperar a Sabé como una aliada oscura en la cacería que había emprendido en contra de Yul Tambor en esta historia titulada No Más Doncellas. Esto claro, después de que Sabé regresara al lado de Vader tras haber sido secuestrada por el Escacoano. Y antes de seguir con esta historia escrita por el maestro Greg Pak, debemos recordar el contexto previo a este número, donde vimos justamente a todas las ex doncellas de Padme Amidala colaborando codo a codo con el mismísimo Darth Vader para recuperar a Sabé de las manos de Yul Tambor, básicamente trabajando con Dormé, Ravé, Irtai y Sashay, que son las hermanas de Sabé. Y Yul Tambor estaba en una loca cruzada tratando de matar a Lord Vader, pero también tratando de liberar a su pueblo de Skako Minor. Pero en esa misión todas las damas se verían utilizadas por el Lord de los Sith como simples espiones para rescatar a Sabé, quien se encontrará enjaulada en el mundo de Brental 4. Y ahí, pues, sus hermanas se verían en la necesidad de combatir a todo un ejército de droides de batalla que tenía Yul Tambor, mientras eran traicionadas por Vader al usarlas como carne de cañón. Esto con el único objetivo de ganar la lealtad de Sabé hacia sus oscuros planes, logrando con esto sí salvarla, pero en el intento Yul Tambor lograría escapar en última instancia. Y es justo aquí, Masters, que continuaría nuestra historia de hoy. Pero antes de continuar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie de Darth Vader 2020 en forma consecutiva, por si acaso se perdieron alguna historia anterior. De esta manera regresaremos al mundo de Brental 4 con las ex damas de Padme que apenas respirarían después de haber sido liberadas de una letal asfixia provocada por el Sith, y estando también anonadadas al ver a una Sabé dudosa por quedarse precisamente al lado del Lord de los Sith. Y aquí Dormé le gritaría a Sabé palabras que le recordarían su juramento por la paz y la justicia, pero Vader refutaría rápidamente que ya habían visto lo que Yul Tambor era capaz, y replicaría que solo podrían pararlo estando al servicio de él, sobre todo teniendo su poder. Inclusive aquí simbólicamente el Sith le extendería la mano a Sabé como antes lo había hecho con Luke o su amada Padme, claramente haciendo una rima hacia estos momentos, y Sabé entonces reflexionaría unos instantes mientras Dormé le gritaría desesperada, y es en ese instante que el Sith no podría evitar ver en la cara de Sabé el recuerdo de Padme Amidala en Mustafar cuando ella le decía que estaba rompiéndole el corazón. Esto también evocándole en su corazón con la desgarradora imagen de su hijo gritando sin una mano apenas meses atrás en Bespin. Pero aquí el mismísimo Vader extendería su mano hacia Sabé para que ella regresara a su lado, como no había podido hacer ante Luke o Padme. Y claramente él estaría movido por lo que la dama le recordaba hacia su antigua persona como Anakin. Con esto el Sith acercaría su mano hacia Sabé como lo había hecho anteriormente en su búsqueda de la compañía que tanto necesitaba para traer el orden a la galaxia. Viendo también aquí el recuerdo de un Luke Skywalker extendiendo su mano para acercarse a su padre, o también con Padme Amidala aún con lágrimas en los ojos, que lo llamaría justamente aquí con su verdadero nombre antes de portar esa máscara como Anakin. Y así, con un Vader a punto de tomar la mano de Sabé, Dormé taclearía a su hermana y la detendría súbitamente para llevarla lejos de la oscuridad a la que se acercaba cada vez más. Y en ese instante, Irtai y Ravé desplegarían una lluvia de blasters hacia el Sith que les comprarían unos momentos ante su huida. Y por respuesta, Lord Vader desplegaría su hoja de un bello rojo carmesí que iluminaría las espaldas de las damas que escaparían por un gran hueco que había en la pared. E inmediatamente, Irtai, Sabé, Sashay y Dormé volarían con sus artefactos antigravedad. Y Sabé, desconcertada, preguntaría qué rayos estaba pasando para hacer aquello, e intentaría explicar sin mucho éxito que Yul Tambor estaba matando a un montón de personas, pero Dormé insistiría en el vuelo que ellas podrían pararlo, pero no de la mano de Vader. Y en ese momento Sabé vería a la lejanía la silueta del Sith que las observaría alejarse poco a poco, y es ahí en pleno cielo que las estaría esperando una nave listas para llevarlas a otro lugar. Pero inesperadamente Sabé tomaría el artefacto antigravedad de su cinturón y haría un clic que cambiaría su destino en ese crucial momento, soltándose en pleno vuelo, y comenzará a caer en picada mientras dramáticamente, con los ojos llenos de tristeza, Sabé se despediría de sus hermanas mientras caía alejándose de las manos de Dormé, que gritaría por ella. Pero justo en ese momento una ola de disparos de los blasters de varios Stormtroopers inundarían a las ex doncellas de Padme y las obligarían a abordar la nave rápidamente mientras Sabé seguía en picada cada vez a mayor velocidad aproximándose al suelo. Pero súbitamente Vader extendería su mano y con un acopio de todo su poder
de la fuerza envolvería a Sabé y poco a poco haría que la doncella cayera lentamente hacia el suelo. Y al ver esto, Dormé golpearía la ventana de la nave con unos ojos llenos de lágrimas y gritaría frenéticamente por su hermana mientras volarían alejándose de aquellos disparos. Paralelamente, Vader le ordenaría a sus troopers cesar el fuego y se acercaría a Sabé y los dos caminarían juntos hacia su lanzadera, escoltados por el ejército del Sith, fundidos aquí en una alianza mucho más que simbólica, una que era en realidad muy emocional. Pero por otro lado, en la nave de las doncellas se develaría que el piloto de ellas era el mismísimo Ochi de Bestun, traicionando a su propio jefe, maldiciendo aquí que habían fallado en el rescate de Sabé, básicamente porque él quería ayudar a las doncellas para que se alejaran todas de Vader por haberle robado su lugar al lado del Sith, sobre todo pues precisamente Sabé. Dormé entonces caería el asesino con los ojos llenos de lágrimas y furia, mientras que Ochi aquí cuestionaría a las damas sobre su supuesta hermandad, y con esto Irta y Rabé se lamentarían en un terrible llanto, mientras que Sashay intentaría encontrar la lógica de aquella situación, ya que después de todo a sus ojos Sabé siempre había sido una rebelde, así que tenía todo el sentido del mundo que ahora utilizara tanto poder para hacer lo que siempre había querido. Pero Dormé aquí frenaría el comentario de Sashay y replicaría que Sabé siempre había sido leal a su reina, que lo que sea que hiciera será justo por la memoria de Padme Amidala. Y es aquí que seremos transportados hasta el Executor, viendo al Lord de los Sith, quien entraría al puente de mando junto con Sabé, y aquí el almirante Piet estaría esperando a Vader anunciando que acababan de identificar a 3 gunships de Yul Tambor y justamente estaba esperando sus órdenes, a lo cual Vader respondería simplemente que esta misión estaba ahora bajo las órdenes de la comandante Sabé. Y con esto la ex dama de Padme cuestionaría la certeza de aquella información por si acaso había vidas en dichas naves, a lo que un almirante Piet desconcertado respondería que no estaba del todo seguro y que debían investigar mucho más a fondo. Y tras esto, Sabé ordenaría que preparasen su lanzadera y así ella continuaría su camino. Pero repetidamente escucharemos a Sabé desde un comunicador hablando directamente a la nave de Yul Tambor donde éste estaba. Y es ahí que Sabé le revelaría a Tambor el plan que Vader tenía en su contra, ya que ella diría que el Sith estaba en ese momento en una villa abandonada en Cantiema y estaba preparando a todas sus fuerzas. Pero Yul estaría desconcertado por toda esta información y le preguntaría a Sabé sobre el propósito que ella tendría de haberle revelado aquel dato secreto sobre su rival. Y con esto Sabé únicamente le pediría a Yul Tambor que frenara cualquier ataque, puesto que el Lord de los Sith tenía varios refugiados escacoanos capturados dentro de aquella villa, unos que el propio Yul en el pasado había dicho que pretendía proteger. Y con esto Sabé le pediría a Yul que esperara que Vader despejara la aldea, y Sabé le mandaría las coordenadas de aquella villa a Yul. Pero Tambor, aún dudoso, le preguntaría a Sabé sobre cuántos escacoanos refugiados había en aquella villa, y Sabé, un tanto dubitativa, respondería que apenas eran una docena. Y tras escucharla, Yul simplemente le agradecería por aquella información. Y es aquí que todo cambiaría y veríamos la lanzadera de Vader en aquel puerto de Caintema, esto junto con 2 droides de seguridad KX que alertarían inmediatamente la llegada de un sinfín de bombas. Y así, sin tiempo para escapar, las bombas arrasarían inmediatamente con todo ese puerto, inundando todo Caintema en un gran destello de llamas. Y segundos después, un droide B1 le confirmaría a Yul Tambor el impacto directo de aquellas bombas. Y Sabé entonces se comunicaría con Tambor y le preguntaría qué rayos había hecho justamente el escacoano. Pero Yul le respondería que aquello estaba hecho. Y la doncella indignada le replicaría que aquella villa estaba llena de refugiados que él mismo había intentado salvar en su cruzada contra el Sith. Pero un Tambor lleno de éxtasis respondería victorioso que acababa de matar a Vader y que básicamente las muertes colaterales no importaban, ya que ahora a sus ojos era momento de que un miembro de la familia Tambor dirigiera a Skako Minor una vez más. Sabé le recordaría que él buscaba liberar a su gente y no regirla. Y mientras la dama sostenía un holo comunicador donde se vislumbraba la figura de Yul Tambor, la cual declaraba que él sería el nuevo dirigente de su planeta como lo fue su abuelo antes de él, será justo en ese instante que Sabé voltearía a sus espaldas y le preguntaría a todos los testigos si lo habían escuchado bien. Y es ahí que veríamos a la docena de escacoanos refugiados que estaban escondidos, que acababan de escuchar semejante declaración absurda de Tambor, perdiendo con esto toda lealtad hacia él. Y un tanto incrédulos, reafirmarían hacia Sabé si Tambor había bombardeado la aldea sabiendo que ellos estarían supuestamente ahí.
Y Yul Tambor repentinamente se percataría de lo que acababa de suceder y cómo básicamente Sabe lo había evidenciado frente a su propia gente. Y con esto Yul quedaría desconcertado y sin palabras. Pero súbitamente todo cambiaría hasta ver el mundo de Skako Minor con una Sabe que bajaría victoriosa de su nave acompañada precisamente de los refugiados skakoanos que acababan de obtener una amnistía por orden imperial, dándonos cuenta que el imperio había traído orden y que todo había sido causado inteligentemente por Sabe para acabar de un plumazo con la rebelión de Tambor para iniciar así un proceso de armisticio. Y todo claro por el liderazgo de Sabe, y justo aquella estratagema funcionaría a tal nivel que Yul Tambor había perdido a todos sus aliados al ser así de evidenciado, perdiendo también sus ejércitos de droides de batalla y hasta el droide G90 que volvería a perder. Y es ahí, días después de aquella victoria, que veremos a la doncella que repasaría todo lo vivido frente a Lord Vader en su cámara de meditación. Y el Lord de los Sith recalcaría aquí que a final de cuentas Yul había escapado, pero Sabe le respondería que ahora estaba desacreditado y sin poder. Así que ahora también tendrían una verdadera oportunidad de tener paz, a lo que Vader únicamente replicaría diciéndole: Orden. Y tras decir esto y con un siniestro, sutil movimiento, voltearía a ver a Sabe y le preguntaría: ¿Cómo se siente ejercer semejante poder? Con esto Sabe voltearía a ver al Lord de los Sith y sus ojos repentinamente comenzarían a llenarse de lágrimas. Y la doncella comentaría que solía preguntarse a sí misma qué haría Padme Amidala. Y ahora claro, ella no tendría ni idea. Esto precisamente por el camino que había tomado. Y con esto Vader se acercaría a Sabe y recalcaría que sus hermanas habían huido. Que ella claro seguía ahí por ser la más fuerte y se volvería aún mucho más fuerte. Pero Sabe con mucho dolor le replicaría al Sith que sus hermanas solo huyeron porque ella habría guardado el secreto, es decir, justamente su secreto. Esto pues para la enorme sorpresa del Sith. Y le replicaría aquí con dolor en sus ojos que si ellas hubieran sabido lo que realmente le pasó a Anakin Skywalker, ellas jamás se habrían ido. Ese secreto pues sobre la verdadera identidad de Vader era lo que los unía. Y es así que Sabe voltearía a ver a Vader con el corazón roto, diciendo que conocía a sus hermanas y ellas siempre pensarían en ella con dolor y pesar. Y que siempre se preguntarían qué rayos habría pasado allí. Y es con esto que veremos paralelamente al unísono de las dolorosas palabras de Sabe precisamente a sus hermanas, con una Dormé abatida en una mesa completamente sola, mientras el resto festejaría el regreso de las doncellas. Y ellas, claro, regresarían a sus vidas y a sus amores. Pero Sabe, con esta decisión de aliarse al lado oscuro, se daría cuenta que solamente una de ellas perdería su alma, es decir, su propia alma. Y con esto, una Sabe derrotada y en resignación y llena de tristeza, se daría la vuelta y se alejaría del Lord de los Sith después de semejante declaración. Y Vader así, desde su cámara personal, la vería alejarse poco a poco con la cabeza agachada y quedándose así de nueva cuenta completamente solo. Pero a los pocos segundos, Sabe sentiría un despliegue de fortaleza fundamentada en resiliencia y continuaría su camino, cuando repentinamente sentiría una gran perturbación con un gran estruendo en la nave. Y así veremos un Vader en su cámara envuelto en una total ira y su penetrante voz únicamente para sus adentros diría: Estás equivocada, doncella. Y con ello veríamos la verdadera brutalidad del poder del lado oscuro de Vader. Precisamente al entrar en contacto con sus emociones, destrozaría todo el corredor en el que se encontraba Sabe y su tripulación. Era bastante evidente que las emociones y el dolor del Sith estaban a flor de piel aquí. Así que el Sith continuaría su reflexión diciendo: No, tú no eres la única que tiene el alma rota. Y así Lord Vader, en un gran momento de furia, ira y demostración de poder, nos corroboraría cómo por dentro estaba completamente roto y hasta completamente perdido desde que había dejado de ser Anakin Skywalker. Y así, envueltos entre los gritos del Sith y su frustración, terminaría esta desgarradora historia, siendo evidente que esto había marcado la vida de Vader, estando en la compañía de la ex dama de Padme Amidala, dejándonos así en un gran suspenso. Pero si también te interesa ver cómo Darth Vader rescató a Sabe con la ayuda de las ex damas de Padme, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.